Claro, Sí, tengo que hacer un aviso que esta sesión la vamos a grabar para poder publicarla y compartirla con la comunidad, tanto de la Facultad de Humanidades de la USACH como externos, ¿cierto? Y todos quienes no hayan podido unirse a la sesión de hoy. Así que les va a aparecer un aviso que ustedes aceptan o no aceptan que esta sesión está grabada porque ustedes también van a participar de ella. muy bien. Muchas Ya, gracias, profe, Silvia. los dejo con el profesor Maximiliano Salinas, entonces. Vamos. Ya, Silvia, muchas gracias. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos, todas. En este día, en esta tardecita, inauguramos esta jornada eh, en la Universidad de Santiago, eh, por la vida siempre, eh, 73 al 23, el famoso cincuentenario. El subtítulo que nos convoca, ¿no? Es hacer un diálogo sobre la historia de estos 50 años, claro, pero con una perspectiva ética, historia, ética y afirmación de la vida en el Chile contemporáneo, en el Chile actual, ¿no? Esa es como la ruta que queremos seguir. Vale decir, rememorar, repasar estos 50 años, pero con una perspectiva especialmente colocada en el tema de la experiencia vital y cómo la vida y la afirmación de ella puede ser un eje para interpretar la historia, para mostrar todo lo que ha sido este transcurrir, que justamente no ha estado en parte en esta afirmación vital, ¿no? Más bien el desprecio por la vida ha sido una connotación que se puede apreciar desde el 11 de septiembre, ¿no es cierto? Los rasgos de destrucción, el afán destructivo que hay ahí, de quebrar la convivencia humana, etcétera, es una cuestión que se prolonga y no solo con terminando la dictadura, sino que es una experiencia que se reproduce hasta llegar a nuestro tiempo, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, en ese horizonte de negación de la vida, de desprecio por ella, es que queremos ir armando en estas 4 sesiones que vamos a tener, más la quinta final, que son 5 encuentros, para ir reconociendo a través de nudos experienciales cómo esa vida en estos 50 años puede estar defendida, recuperada, buscada. Un poco para decir los ejes de experiencia histórica que queremos relevar en esta búsqueda por la vida siempre, ¿no? En el día de hoy, ¿no es cierto?, la experiencia va a ser la comunidad. La comunidad en el sentido de que si no hay comunidad, eh, que es lo que al final se creó con este país de enemigos que creó la dictadura, ¿no es cierto? Un quiebre de la convivencia humana, donde había que distinguir claramente quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Eso hace que la comunidad humana se disgregue, se quiebre y se enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese contexto de negatividad, cómo la afirmación de la vida es una afirmación de lo comunitario, de la comunidad? Después, en el tema que viene a continuación, ¿no? Que son la niñez, la infancia, es lo mismo, ¿no? Como un país eh, adultocéntrico, adultocentrado, ¿no es cierto? Eh, Discrimina finalmente entre los adultos y los niños, entre los fuertes y los débiles, en fin, ¿no? También quiebra la convivencia y entonces queremos relevar la experiencia infantil o de los niños y desde allí reconstruir una historia de la vida. Después, en el tema de la mujer, otro tanto, también hay un país androcentrado, androcéntrico, que, que escinde los espacios, ¿no? Entre el espacio masculino, femenino, lo público, lo privado, etcétera. Y entonces, ¿cómo hacer un recorrido desde la experiencia histórica, desde la mujer, para ver cómo desde allí se puede reafirmar una vida más equilibrada, ¿no? Y el tema de la naturaleza, finalmente.
nadita de menor, porque finalmente es un tema que a lo mejor va implicando y va a estar presente en todo en nuestras conversaciones, porque también una experiencia más urbanocéntrica, más metropolitana, eh, quiebra la convivencia entre lo que es lo urbano, lo rural, la ciudad y lo que no es la ciudad, etcétera, y también eh, des- destroza la experiencia humana completa. Al fin de cuentas, ¿qué queremos o qué pretendemos? Es una apuesta por un vivir equilibrado, finalmente. Es afirmar la vida, pero no cualquier vida, sino una vida buena, una vida amable, armónica, preciosa. Eh, es un poco lo que nos dicen en las bases lingüísticas andinas, ¿no? Por ejemplo, el Suma Camaña, en Aymara, ¿no? Es un habitar, vivir o habitar, pero que es amable, que es armónico, etcétera, ¿no? A veces se traduce más por el buen vivir. Sí, es bueno, pero es más complejo en la etimología andina. Yo creo que la palabra suma indica más bien algo hermoso, amable, armónico. Tiene sentidos que para los occidentales no. Es decirle, el buen vivir es y no es. Bueno, tratar entonces de reencontrarnos con esa armonía del vivir, un buen vivir, que ha sido una y otra vez negado por experiencias bélicas, belicistas, antidemocráticas, en fin, ¿no? Eso es. Ese es nuestro proyecto. Y claro, la última sesión ya es más artística propiamente, musical, ¿no? Y queremos concluir nuestras jornadas con la presentación o con una conversación con los Jaivas, con un grupo musical que ha acompañado más de 50, 60 años nuestra historia musical chilena, y con una propuesta también muy vital y muy fraternal, ¿no? Eso es, nada más como presentación de la jornada eh, en su totalidad. Y ahora, claro, dejamos con nuestra colega del Departamento de Historia, ¿no? A Viviana, para la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Buenas tardes a todas, a todos. Y sí, inaugurando esta linda iniciativa de Max y agradeciendo la iniciativa. Hoy día también quiero agradecer la participación de Marcela Mamonde, que va a estar con nosotros hoy día inaugurando con un tema importante, bien particular, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver, como algo nos expresaba Max, con la ayuda mutua, que, que supera, ¿no es cierto?, el aislamiento, que supera el egoísmo, que implanta lo solidario, que instala esta idea de el buen vivir, ¿no es cierto?, y que ese buen vivir está vinculado, ¿no?, con la tierra, con el territorio, con esa proximidad, ¿no es cierto?, con la naturaleza. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy día a Marcela, que quisiera comentar de ella y presentarla, ¿no? Ella es doctora en estudios americanos, especializada en pensamiento y cultura por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Tiene un diploma de estudios avanzados en sociología por la Universidad de Zaragoza. Ella también es trabajadora social por la Universidad de Concepción. Y en su desarrollo, ¿no es cierto?, de investigaciones, de sus estudios, estas investigaciones giran en torno al conocimiento tradicional campesino. También, ¿no es cierto?, aborda epistemologías no hegemónicas, trabaja en el rescate de oficios tradicionales y se dedica a poner atención a las memorias y las narrativas, ¿no es cierto?, territoriales, y también a la memoria de las mujeres. El quehacer profesional de Marcela se orienta en específico, ¿no es cierto?, a experiencias de desarrollo y planificación territorial, desde metodologías participativas, de investigación, de educación popular también. Todo ello con una intención, ¿no es cierto?, que es una acción de transformar, de ir recuperando una memoria tradicional campesina,
y eso con un sentido, ¿no es cierto?, importante como una estrategia para la restauración, como ella bien lo dice, ¿no es cierto?, de la biocultura de comunidades y territorios del centro sur chileno. La trayectoria de la investigación de Marcela también se vincula al quehacer académico, entonces ella ha compartido sus investigaciones con un colectivo de estudiantes y desde hace 9 años ella integra el colectivo CETSUR. Y también ha participado en varias investigaciones que yo creo que parte de ellas también a lo mejor nos va a comentar hoy día. Por ejemplo, la confección del fotolibro titulado El secreto está en el humo, que es un título bien sugerente, ¿no?, sobre la triada fuego, humo y fogón en la culinaria tradicional. Tiene también una propuesta didáctico-pedagógica titulado Las semillas, patrimonio colectivo de los pueblos, que lo más probable es que nos converse, ¿no es cierto?, hoy día un poco de eso. O también la investigación titulada La huerta de Berta, conocimientos y usos tradicionales de la naturaleza para la conservación del patrimonio biocultural. Entonces, su quehacer, ¿no es cierto?, que pone los énfasis en este rescate de la memoria, de la cultura tradicional campesina, ¿no?, que nos habla de la comunidad y que nos habla, ¿no?, de superar, como lo comentaba Max al principio, esta mirada triste, ¿no es cierto?, de 50 años, sino que quiere establecer una mirada mucho más esperanzadora de lo que como seres humanos, ¿no es cierto?, eh, podemos hacer a veces en condiciones, ¿no es cierto?, bien complicadas, ¿no? Entonces, darte la bienvenida, quisiera, Marcela, las gracias, ¿no es cierto?, por estar con nosotros hoy día, y atentos vamos a estar para escucharte, y luego de eso, entonces, conversar, ¿no es cierto?, sobre lo que nos vas a comentar hoy día. ¿Mm? Así que dejo aquí la pantalla para ti. Muchas gracias. Primero decirles que estoy muy agradecida. Yo vengo en representación un poco de mi trabajo, pero del colectivo CETSUR, cuya trayectoria es una trayectoria ya de un poco más de 30 años. Puedo contarles que en este minuto estoy en el sur de Chile, en Talcahuano, o centro sur de Chile, y que llueve copiosamente afuera, ¿sí?, como para situar también el territorio desde donde hablo. El colectivo CETSUR es una organización cuyo inicio, que ha estado formada por varios equipos de trabajo, ¿sí? En este transcurso ha tenido un largo devenir y que ha estado acompasado también del acompañamiento al mundo campesino, que no necesariamente vive en las zonas rurales, que también vive en las zonas urbanas y en las periferias urbanas, ¿no? Sabemos que estamos constituidos por múltiples migraciones y desplazamientos, y que siente un llamado a actuar, a intervenir, justamente cuando está en la dictadura asolando Chile, ¿no? Y entonces se vincula al mundo campesino porque las primeras personas que inician esta organización son agrónomas y agrónomos, veterinarias, gente como de ese rubro, pero que está teniendo una perspectiva crítica a una avanzada, que podríamos decir que es global ya a esa altura, de la transformación del mundo campesino hacia el monocultivo, hacia lo que se llamó la Revolución Verde. Voy a explicar un poquito más de eso más adelante, pero en ese minuto y en un contexto específico, que es el contexto de dictadura, en donde se vivía miedo, donde se vivía hambre, donde se vivía represión, el mundo campesino se veía perseguido, el mundo popular en general estaba perseguido, y entonces se hace necesario alimentarse.
desde las necesidades básicas, desde las necesidades de subsistencia, está la alimentación como una necesidad que hace este llamado a la huerta, a la huerta para la autosubsistencia, a la olla común, al comprando juntos, a formas de convocarse en pos de resolver necesidades básicas en un contexto peligroso, en un contexto de riesgo, de miedo, de violencia. Donde, como explicaba recién, tanto el mundo campesino como urbano estaba con miedo a reunirse. A partir de algunos relatos que recogí a propósito de una sistematización institucional que pude hacer, me acuerdo que Francisca Rodríguez, que es una líder histórica de Anamuri, de una organización de mujeres campesinas muy importante en Chile, contaba que reunirse, ya sea para comer, tenía un efecto colectivo de reencontrarse, de poder conversar y de poder salir del miedo, tremendamente significativo para las personas. Y este inicio de la ONG SETSUR se produce al alero de la Vicaría de la Solidaridad en aquel entonces, en el capítulo campesino que albergó, que era lo único que existía y que albergó al mundo campesino perseguido en esa época. Y que le permite empezar a reconstituirse, que le permite también empezar a solo encontrarse, sin más aspiraciones que esas. SETSUR crece en el tiempo, su primera asiento es en Colina, Santiago, luego se desplaza a Temuco, ahí hace un profundo trabajo en la agroecología, porque esto también tengo que indicarlo, los dos grandes ejes del SETSUR históricos son la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces se desplaza a Temuco y luego hace un trabajo, sube, si pensamos en Chile de norte a sur, a Biobío. Y tiempo después también abre un capítulo en Chiloé. Entonces tiene una larga historia, como contaba. Las personas que constituimos el equipo de SETSUR, podría decir que ninguna es de los inicios de SETSUR, pero de alguna manera abrazamos esta historia, ¿no? Bueno, eso como el vínculo que SETSUR tiene con la comunidad, podría decir de manera inicial. Entonces, la ruta de esta presentación es contarles el vínculo de la ONG SETSUR con lo comunitario, está profundamente intrincado, entrelazado, ¿no? El trabajo comunitario que realiza SETSUR recoge una metodología que se funda en la educación popular, que es el método campesino a campesino, es decir, promover una forma de cultivar tradicional en donde se recupera el conocimiento campesino y el campesino es el sabio, a diferencia de lo que esta nueva perspectiva modernizante que cree en el progreso, ¿sí?, estaba instaurando como la única verdad posible. En cambio, SETSUR empieza a hacer un trabajo en donde es el campesino tradicional, el sabio o la sabia, que le enseña a los otros campesinos, ¿no? Entonces se generan procesos pedagógicos en línea horizontal, ¿no?, con lenguajes que son asequibles para todos y con reconocimiento también, ¿no?, de los otros como tales. Y a su vez como reconocimiento, una especie de reivindicación del conocimiento tradicional. Entonces, mi vínculo con SETSUR es que en el año 2013, es que es en paralelo cuando inicio el doctorado en la USACH, como mencionaba Viviana, empiezo a trabajar en temas de formación, y en temas de investigación, en temas también que tienen que ver con difusión de esta labor que desarrolla SETSUR, que cuando yo llegué tenía muy fuerte el desarrollo de las escuelas de artes y oficios, ¿no?, donde se expande, porque luego de profundizar en la huerta, en la semilla, estos equipos empiezan a entender el mundo campesino como un mundo
completamente interconectado, a diferencia del pensamiento occidental académico que fragmenta el conocimiento. En el mundo campesino está todo relacionado, no hay nada que se separe de lo otro. Y un especialista, ¿sí? Un cultor, una sabedora, puede ser sabedora de muchos oficios al mismo tiempo, ¿no? No como en las universidades que el químico es químico y puede ser alguna super especialización de la química, pero aquí quien trabaja fibras también está en la huerta y cría patos y cría hijos y, y está viviendo la vida, ¿no? Eh, en, poniendo en acción un montón de saberes y conocimientos que son los que posibilitan el sostenimiento de la vida misma. Entonces, me empiezo a encantar con esta perspectiva y decido trabajar en torno a la semilla y a su especialista por excelencia, ¿no? A la curadora de semillas, o guardiana de semillas, o custodia, en América Latina recibe distintos nombres, que es fundamentalmente mujer, es un conocimiento que ha estado puesto en manos de mujeres principalmente, y que de alguna manera es portadora de un conocimiento milenario, así de potente, ¿no? Y no solo es portadora, sino que ese conocimiento es capaz de disputar al conocimiento, al saber hegemónico un espacio, ¿sí? Porque, porque es un conocimiento además que afirma la vida, es un conocimiento que dialoga con las fuerzas vivas, con las fuerzas de la naturaleza, para prolongar la vida, no para exterminarla, ¿no? Entonces, con con esta eh, con esta impronta ética desde la que se levanta esta curadora de semillas, esta especialista, se levanta también una lucha de defensa de la semilla, ¿sí? A partir de ese ejemplo, ¿sí? De ejemplo de vida, porque en general una curadora de semillas, la vida de cuidar la vida no permite el activismo, ¿sí? Porque cuidar la vida significa estar atenta todos los días a un montón de necesidades de otros, ¿no? Sin embargo, este conocimiento y toda esta eh, historia, todo este abolengo que porta, se transforma en un emblema, en un ejemplo de defensa de la vida. Y entonces trabajo acerca de eso, ¿sí? Se llama mi tesis eh, Huerteras y curadoras de semillas en diálogo y disputa por el conocimiento tradicional. Ese es como lo que me vincula con Setsur y con esta tremenda historia también que desarrolló Setsur, que permite identificar este conocimiento, separarlo, ¿no? De este mundo de conocimientos tradicionales y decir, hey, aquí hay un conocimiento especializado, ¿sí? Y aquí hay un ciclo que está amparado en el ciclo estacional, pero que es heredado de madres a hijas, a abuelas, y tiene un gigantesco abolengo hacia atrás, ¿sí? Entonces, eh, esa es mi conexión con Setsur. Y el paso siguiente tiene que ver con hablarles del conocimiento tradicional, que un poco ya lo he hecho, ¿cierto? Los oficios y especialidades que allí se cultivan, y las semillas y las curadoras de semillas. Entonces, voy a hacer un pincelazo, ¿no? Espero no detenerme mucho aquí. Elementos que son telón de fondo, ¿no? Que son el gran contexto que explica esta tensión en el mundo campesino, ¿cierto? Esta tensión y este riesgo inminente, ¿no? Incluso podría ser de desaparición, pero prefiero no plantearlo así. Primero que todo están las políticas neoliberales globales en torno al campo, que como les planteo, se vuelven absolutamente unilineales, sin contraparte, luego en el periodo de dictadura, ¿sí? Entonces, en el momento en donde la revolución verde, que es este proceso en donde la agroindustria se instala de manera global y corporativa en el mundo, que tiene un proceso de aceleración post-guerra mundial, en donde todo este encuentro de científicos, ¿no? Que se junta a trabajar en pos de la guerra, este encuentro en pos de ganar la guerra, ¿sí? Bélico, se reconvierte a varios rubros productivos. Uno de los más importantes es la agricultura, ¿cierto? Se mejora el tractor y vienen procesos de tractorización en todo el mundo, África, Asia, América, todo el mundo.
las bombas químicas se transforman en fungicidas, pesticidas, y luego hay una segunda revolución verde en donde viene procesos de intervención ex situ fuera del territorio genética, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Y entonces es un proceso que empieza a avasallar sobre el campo, se empieza a expandir y por supuesto se plantea como el conocimiento cierto, culto, verdadero, y el conocimiento tradicional, un poco lo mencionaba recién, es lo ignorante, es lo que obstaculiza el progreso y el desarrollo y el crecimiento, y hay que eliminarlo. Hay que alfabetizar a esta gente que no sabe cuál es el verdadero camino, y, y entonces viene un proceso de, con la contrarreforma además en el campo, de reinstalación de esta gigantesca revolución verde, y luego en el centro sur de Chile se instala el decreto ley conocido 701, que el monocultivo ya no solo es, la invasión no solo es de monocultivo, sino que es una invasión forestal. ¿Sí? Entonces es difícil el frente si queremos verlo eh, objetivamente, porque tampoco había mucha contraparte. Y históricamente entonces asistimos a un primer momento que es la dictadura, que favorece y genera un campo de instauración de estos procesos de neoliberalización, y viene un segundo momento en los años 90 de instauración de esta segunda ola que se le llama, que es la intervención genética, donde se quiere instaurar el paquete completo, la semilla intervenida y su pack, ¿no? De fungicidas, de matamalezas, de fertilizantes que están acompañados y que están entrelazados a la agroindustria, ¿no? Lo menciono allí, a la instauración de imperios alimentarios globales que controlan los procesos de producción, de elaboración, de distribución del alimento en el mundo. Esto viene acompañado para posibilitarlo de procesos normativos homogéneos, ¿no? Que bajan a cada uno de los países a través de tratados de libre comercio. Es decir, hacemos tratados económicos, pero a cambio de que aprueben estas normas que son necesarias para que crezcamos todos como universo. Entonces, uno de los últimos puntos, ¿no? De quiebre, de crisis, lo trajo el TPP-11 recién aprobado, que instaura una normativa que se llama UPOV 91, que posibilita el que se plante y se comercialice semilla transgénica. Que un datito técnico solamente, que tú plantas semilla transgénica y no solo que en ese predio va a haber un alimento transgénico, sino que a través de los procesos de polinización, ¿sí? Vientos, insectos, se expande a cientos de kilómetros alrededor. ¿Sí? Ese es un riesgo inminente. Y todo este proceso, por supuesto, impacta en el mundo campesino de manera brutal. Vemos una fragmentación cultural, vemos la pauperización, vemos oleadas migratorias que van a engrosar cordones de pobreza en las ciudades, un largo etcétera, ¿no? La contracara de esto, sin embargo, y a pesar de todo, el conocimiento ancestral campesino persiste, ¿sí? Y mi experiencia profesional me permite observar que persiste con toda la poética campesina que explica por qué una persona que planta uva Italia, en el Valle del Itata, ¿sí? Y que es asediada tanto por el monocultivo de pinos como por los monopolios de empresas como Concha y Toro, ¿no? Que instalan bandas de precios que los ahorcan y que no les permiten vender ni la fruta al precio del costo, ¿no? Dice, pero yo voy a seguir plantando esta uva, porque yo nací haciendo esto y porque esto le da sentido a mi vida, aunque me la tenga que comer, ¿sí? Porque no estamos hablando de economía ni de dinero, sino estamos hablando de sentidos de vida. Estamos hablando de lo que significa el mundo para mí, ¿no? Y lo que estas parras que me heredaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, significan para mí, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza de afirmación y de autoafirmación tremendamente importante. Y también hay una fuerza, hay una dignidad, ¿sí? Que nos permite pensar que existen mundos posibles y que además en este mundo existen habilidades
de resiliencia para dar cara, para persistir, para seguir encontrándole el sentido vital, el arte de vivir cotidianamente a la vida, ¿no? Hay elementos para ser capaces de eh, encontrar salidas al calentamiento global, a la crisis, al montón de crisis que se suman, ¿no? Crisis civilizatorias, crisis climáticas, ¿sí? Hay elementos y sabiduría a la que creo yo que hay que mirar en estos momentos para encontrar caminos de sentido para los tiempos que vivimos. Entonces, hay una práctica de persistencia y la semilla se transforma en una especie de llave, de clave, porque es como un dispositivo que contiene una memoria milenaria, ¿sí? Y que contiene una memoria milenaria que habla de procesos de mutuo moldeamiento entre comunidades y paisajes. Un proceso virtuoso que ha permitido que nosotros nos podamos alimentar hoy en día, porque los tomates que conocemos, por supuesto, que hace 500 años o 1000 años no tenían nada parecido a los que hoy día conocemos. Estoy hablando de los tomates de semilla tradicional, porque si comemos los tomates híbridos no saben a nada, pero estoy hablando de los tomates con gusto a tomate. Antes son plantas que se han ido enriqueciendo a partir de procesos en donde campesinas y campesinos han ido modificando, pero en el tiempo, a un ritmo que permite cierta armonía y equilibrio entre seres humanos y otros seres no humanos. Entonces surge la semilla está en pugna entre dos racionalidades que están contrapuestas. Una es la que las ve como objeto, la que las ve como, que las cosifica, ¿no? Como un objeto vendible, comercializable, ¿sí? Que las cosifica. Y hay otra racionalidad o narrativa o perspectiva o forma de entender el mundo que entiende a la semilla como un ser provisto de alma, ¿sí? No como un objeto, sino como el portador de una memoria que me recuerda quién soy, de dónde vengo, ¿sí? Radicalmente opuestos, ¿no? Y se genera entonces dos diálogos o disputas por la vida misma. Y entonces emerge la imagen, porque la especialista en semillas ha existido siempre, como la imagen de un derrotero a seguir, ¿no? De un camino de dignidad del que es necesario hacer aprendizaje. Un segundito. Bueno, las semillas, he dicho harto de esto, y sus guardianas o curadoras de semillas portan un conocimiento milenario, son aquellas que nos recuerdan un largo camino de aprendizaje en el cuidado y diversificación de las semillas. Decía recién que son un dispositivo, una especie de pendrive, pero natural, ¿no? Que tiene la información genética de todos nuestros ancestros. Y este dispositivo nos recuerda que no somos solos ni solas y que estamos permanentemente incidiéndonos, adaptándonos, transformándonos en relación con otros y otras. La guardiana o curadora de semillas es capaz de construir un diálogo entre las fuerzas de la naturaleza y las comunidades, es capaz de descifrar o traducir al viento, a las aguas, a la montaña, porque entiende que están provistas de alma, ¿sí? Viven en un mundo animado, donde nada es estéril y nada queda fuera del mundo. Son capaces entonces de traducir los lenguajes provenientes del mundo natural a través de un vínculo íntimo y amoroso, personal, profundo, así como crían hijos, crían plantas. ¿Sí? Entonces aquí está esta profunda comprensión de la interdependencia entre todos los seres que cohabitan un ecosistema. ¿Sí? Y allí adquiere sentido la noción de buen vivir, ¿sí? Que nos heredan todos los pueblos precolombinos, por lo demás, ¿no? De este aprender a vivir en equilibrio, de aprender a descifrar los diversos lenguajes, ¿sí? Del mundo y aprender a vivir en empatías múltiples, porque el saber es saber empatizar, es saber entender cómo restituir el equilibrio cuando se ha perdido,
o qué prácticas cotidianas, persistentes son necesarias para sostener ese equilibrio. Entonces la huerta es el lugar donde se fortalece la unión entre la comunidad y el resto de comunidades que habitan el mundo, ¿sí? Es el arte de la crianza y de criar la vida. Y aquí voy a mencionar algunos extractos, ¿no? que de alguna manera desde el lenguaje de estos sabios nos permite ver de qué se trata esto que estoy diciendo. Pero para eso necesito checar las imágenes. Ya. Sobre la siembra de los porotos, don Sebastián Torres es una particularidad, porque al menos yo es el único curador varón de semillas que conozco. Él es de Tomé, de la región del Biobío. Una hermosa persona. Y él dice, para sembrar los porotos, bien cultivada la tierra, una pasada de arado para allá, después la rastra, después cruzar la tierra con el arado, así cosa que no queden terrones, que quede la tierra molidita, para que no obstaculice la salida del alma del poroto, porque si no, se queda un porotito debajo del terrón, le va a costar mucho salir. ¿Por dónde salgo a buscar el sol para mí? El sol atrae a la plantita. Por eso el sol es algo beneficioso para el agricultor, porque si no hay sol no habría vida, no hay agua, no habría vida, y si no hay tierra, no hay vida tampoco. En otra conversación acerca del sentido de la huerta, bueno, podemos ver que en la frase anterior estamos hablando de una semilla claramente con alma, ¿no? A la que él es un facilitador, un posibilitador de que su alma se expanda, logre tocar al sol, ¿sí? Que permite la vida, que es el gran fogón que la posibilita. Sobre el sentido de la huerta, es como un tesoro inagotable, porque yo lo que le ponga a la tierra me produce y se hacen las semillas. Y he tenido para consumir, para regalar verduras, por ejemplo, semillas de verdura que siembro, me lo producen y regalo y tengo para la casa. No tengo que andar comprando. Entonces, en este caso, la tierra es la vida. El soplo de vida, claro. Por eso yo digo que la persona que no quiere la vida dura poco, no quiere la tierra, perdón, dura poco después porque no quiere nada, no quiere a su madre. Nosotros nacemos, no nacemos de la tierra, pero somos hijos de la tierra. Y finalmente, dice, yo siempre siembro y observo cuando siembro mis porotos, siembro y observo la tierra, cuando se parte la tierra. Se parte donde está la semilla y yo la observo y digo, la tierra va a empezar a parir. Y veo al día siguiente y ya está el porotito afuera. Para mí ese es mi pensamiento que tengo. Mi filosofía es mirar las semillas que van creciendo todos los días, tal como crecemos nosotros. Hablamos de un vínculo profundo y amoroso, tierno, ¿cierto? Donde se valora cada gesto de vida, cada gesto pequeño. Ahí yace un poco la profundidad de esta especialidad y de este saber, ¿no? Esa capacidad sensible, ¿sí? Que está conectada profundamente con el sentir, ¿sí? Con el sentir de la vida misma, pero requiere una observación detallada, detenida en el tiempo. Y aquí voy a ir terminando y plantear que la crianza es una noción en la que me detengo y que me importa mucho, ¿sí? Que creo que habla mucho de este sentido profundo de la vida y del buen vivir. Es un elemento compartido y lo observamos tanto en campesinos del Tahuantinsuyo, del mundo andino, como en el sur de Chile. Y probablemente si expandimos la mirada, puede ser Latinoamérica también, ¿no? La noción de crianza es una noción de interacción, de socialización, de interrelación, como una especie de matriz o red expandida, ¿cierto? Son prácticas de crianza mutua, como este patrón relacional, ¿no? No solo entre humanos, sino entre humanos y no humanos, ¿sí? Como decía antes, entre el campesino no solo cría plantas, también el agua es criada,
¿cierto? También y ahí hay técnicas concretas y observables de cómo se cría el agua, porque se entiende que el agua es vital, es otra de las fuerzas vitales necesarias e indispensables para la vida. Entonces hablamos de una cosmovisión dinámica en permanente transformación y en lógicas de reciprocidad permanente. No solo yo crío, sino lo que yo crío a mí también y al mismo tiempo me cría a mí. Hay una noción, por tanto, de incompletitud porque el mundo está haciéndose, ¿cierto? Y en este hacerse nos necesitamos todos los que habitamos un espacio, nadie queda fuera, ¿cierto? Hablamos de apoyo mutuo e interdependencia, de vínculos de crianza mutua, ¿no? El principio de creación y recreación permanente, ¿cierto? El concepto de crianza está asociado al de crear, ¿sí? Al arte de vivir y a criar con sentido recíproco. Y aquí me voy a detener porque hay una historia bien linda de una práctica ispayatas que se produce, que se genera en el norte, en el mundo andino, en donde al momento del cultivo de la papa, ¿sí? Se reúne la comunidad porque es un trabajo arduo que necesita muchas manos, se levanta la papa y se la deja en un galpón. En ese galpón quedan los restos de la papa del año anterior. Y luego los humanos se van y las dejan a las papas viejas con las papas nuevas. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que pasa es que las papas viejas en ese momento le dicen a las papas nuevas, cría a estos hombres como nosotros los hemos criado. Esta es una historia que recupera un grupo, Pratek, del mundo andino, pero creo que resume un poco, ¿no?, lo que yo estoy planteando aquí. Parece que me extendí en el tiempo, aquí traía algunas, me voy a dar el tiempo de leer un texto que habla de este diálogo entre humanos y naturaleza, que es de la querida Rosita Antipán, que en paz descanse, curadora de semillas de Villarrica, de la región de Araucanía. Ella dice: cantando el gallo antes de las 12, la lluvia para el mediodía, o si canta antes, la lluvia para el mediodía, o si canta antes de las 4 o 5, ya está calmando el aguacero. Si no cantó el gallo hasta esa hora, ya va a seguir hasta la noche la lluvia, va a seguir hasta la noche. Y yo lo tengo tan por cierto, porque es así, porque uno aprendió a convivir con todos los seres vivos en el campo. Y el viento igual, depende del viento que haya, va a estar. Si viene el viento sur, el clima va a estar bueno. Si viene el viento norte, lluvia, se va a echar a perder. Si viene el puelche, viene sequía, viene calor. Y travesía, la travesía es un viento que anda dando vueltas así, que bota las flores, los árboles. Cuando los frutos son muy nuevos, los bota. Y eso no es bueno, revoltoso. Ese es el travesía. El puelche viene del volcán. Lo único que trae es un viento fuerte. Y ese viento seca el aire, la tierra, todo. No es bueno. Y menos en el verano. Lo dejaría hasta aquí. Creo que me tomé más del tiempo. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Sí, un aplauso. Lindísima, es muy linda, porque eh, a mí en lo personal, ¿no? Me llamó mucho la atención esa sutileza en la observación, ¿no? Ese detalle en la observación, en cosas que muchas veces tenemos en torno y no se miran y pasamos por ellas sin verlas. Pero estos, estos dos testimonios que tú instalas aquí, de estos curadores de semillas, me parecen muy potentes. Son verdaderos poemas, en realidad. Mm. Sí. Eh, bueno, nuevamente agradezco tu exposición y quisiera brindarles la palabra a los que nos acompañan hoy día para conversar un poquitito acerca de esta propuesta, de esta experiencia que nos cuenta Marcela. ¿Mm? No sé quién se anima aquí a preguntar algo o a comentar.
Yo levanté mi manito, ¿puedo? Sí, claro, ¿Puedo? Cindy, Hola. sí. Marcela, también estaba muy atenta a tu presentación. Yo soy también profesora, o sea, soy profesora de inglés, y me acuerdo de una teoría que en donde eh, desde la perspectiva muy social necesitamos a otro que nos muestre, a otro que nos guíe, a otro que nos dé la mano, ¿cierto? Cuando nosotros estemos experimentando cosas nuevas. Y me da la impresión, por ejemplo, yo siendo de Temuco, llevo ya más de la mitad de mi vida viviendo en Santiago, que yo necesitaría que alguien me tomara muy fuerte la mano para poder ser parte de un proyecto así o de poder ver el mundo de esta manera. ¿Cómo podríamos hacer la bajada de de esta maravillosa acción, no sé cómo más llamarlo, pero de esta maravillosa visión de la vida, ¿cierto? De un buen vivir, de un buen convivir, de una buena aceptación para nosotros que estamos tan un poco alejados de lo que es la tierra, el reencontrarse el poner los pies en la tierra finalmente, porque uno los tiene en cemento y no es lo mismo. Mm. Te estoy pidiendo un consejo. ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? Porque de verdad yo también, yo crecí en el campo con los abuelos, qué sé yo, pero cuando uno se va despegando, eh, uno no se da cuenta hasta muy tarde de todo lo que dejó atrás y, y los años nomás te hacen reflexionar de que no, debería haber puesto más atención, qué sé yo. ¿Cómo me ayudarías o me orientarías para volver a a esta tierra, a poner los pies? Mm. Mira, es súper, se me ocurren algunas cosas. Pienso, lo primero que pienso es que en realidad más que la bajada hay que hacer una subida del conocimiento tradicional. Hacemos bajadas cuando creemos que desde el conocimiento docto, no es lo que tú estás diciendo, pero creo que es importante entender primero que este es un conocimiento vivo, que está haciéndose, ¿sí? La folclorización del conocimiento campesino hace que uno crea que es objeto de museo, que uno crea que estamos hablando de algo lindo, poético, pero qué Poético, eso lástima es. que ya no Mm, existe, qué mm, lástima que el progreso se lo comió, o qué lástima que no ayuda al crecimiento, y aparecen estos gestos, porque esta hegemonía se instaura así, se instaura bajo esa creencia de que existe como, de que es lo único que logró subsistir. Y eso es una falacia, eso no es cierto. Es un pensamiento vivo que tú sales a las afueras y conversas, lo portan estos especialistas, mm, no lo porta toda la gente que vive en el campo. La gente que vive en el mm, campo, muchas veces uno se encuentra que lo único que quieren es tener una tele más grande, y no porque mm, sean ignorantes, sino porque han vivido un avasallamiento, una negación. Estamos en épocas en donde hay que develar el negacionismo, una negación de sus propias memorias, ¿sí? O sea, hay que hacer, creo yo, un ejercicio de, de hacer visible, tiene que ver con la memoria, pero con las memorias que todos sí. portamos. Y escuchando esta poética, se va despertando, va renaciendo algo que está vivo y que forma parte de nosotros, que no está afuera y que no lo vamos a ir a ver como cuando vemos algo bonito externo, está dentro y debe despertar, ¿sí? Como la semilla de la que habla don Seba, Mm, ¿sí? Es importante permitir que el sol la deje despertar. Y ese sol tenemos que exponernos al sol, siento yo. ¿Fijáis? Y lo otro que se me ocurre es que cuando hago entrevistas o las entrevistas que he tenido la fortuna, trabajo harto historia de vida, relato de vida, historia de vida. Y lo que recojo son muchos migrantes que salieron del campo y volvieron al campo. mm. No Eso es es muy gente, cierto. muchos llegaron, muchas mujeres se fueron a trabajar a Santiago, vivieron el agobio de Santiago y regresaron recordando quiénes son y cuál es la vida que eligen vivir. Entonces, muy bonito porque hay una opción política, no es algo naif o algo que te sale.
ha sido una lucha de persistir en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros que giramos la mirada también hacia este afuera, que es el mundo natural, que está dentro. ¿Te fijáis? Entonces, es un viaje, pero es un viaje interior también. Y tal vez creo que hay que generar el encuentro para estos despertares, ¿no? El arte y la belleza siento que son grandes puentes que activan eso que está dormido. Y aquí el mundo campesino está provisto de belleza. A mí me gusta mucho Don Fidel Sepúlveda, ¿no? Que aborda este conocimiento y plantea que el arte de vivir es un arte que tiene sentido en el sentir, como planteaba, es que se conecta con los sentidos, con el olfato, con el tacto, y de allí recupera el propio sentido. Y que está situado en el presente, que es un presente preñado de vida, ¿sí? Que se abre al infinito en cada minuto. No existe programación, dice. No existe patrón programado. Estamos abiertos en el presente a entender el infinito, ¿sí? Eso también siento que es un elemento que para vivir estas épocas de alta programación a la que nos están sometiendo, también es un gesto es un refresh, recordarnos que somos seres que no solo somos materia. Mm. Gracias, Marcela. La verdad es que yo encontré esto una gran inspiración, sí, de todas maneras. Hoy hay también, paso a comentarles lo que les decía antes, tenemos un material lindo en la web de textos y audiovisuales, documentales, cortos, que también ayudan a hacer clases. Atención, son 5 o 7 minutos, buen vivir, semillas, soberanía alimentaria, huerta y mucho, harto material. También la Ale, no sé si está todavía, Ale es una compañera del Sur, a la Patagonia, pero también es compañera. Y estamos terminando un trabajo súper lindo, va a salir muy pronto a la luz, que son cuadernillos pedagógicos, son 4 cuadernillos pedagógicos que vinculan la semilla con los elementos fuego, agua, tierra y aire en el ciclo estacional, ¿sí? Un trabajo que nos tiene tomado el corazón, lo recomiendo. Gracias, Marcela. No sé si hay otro comentario. Max, Sí, oye, a ver, lo primero es como felicitarte, Marcela, por tu exposición tan bonita, tan inspiradora, oye, y tan removedora, porque fíjate que incluso has planteado el tema de la comunidad de una perspectiva tan novedosa, en el sentido de que de la comunidad finalmente de la que tú hablas es la comunidad de la vida, o sea, donde está lo humano, pero está más allá de lo humano también, o más acá, lo no humano que decís tú, eso de poder reconocer que es un mundo animado desde la tierra, desde la semilla, ¿no? Y entonces es una comunidad vital que trasciende la concepción más clásica, ¿no? De lo societal como solo lo humano, ¿ya? Que es tan típico en Occidente. Tú has podido invitarnos a concebir la humanidad, la comunidad como como una armonía de vida eh, que envuelve tanto la condición humana como la condición terrestre en general, ¿no? Eso me parece muy animador, muy animador, esa perspectiva. Y con la contracara también de este mundo desalmado, que el alma ya no está ni en el poroto, ni en las personas, ¿no? La- lo desalmado me preocupa como contracara. Pero tu énfasis justamente en la animación, el alma que puede
estar en este criar la vida, que es como crear hijos y criar plantas, pero todo es criar, ¿no? Crear y criar. Eh, es una invitación muy bonita la que has hecho, oye, y ganas de conocer más tu trabajo. Cuando dices que haces historias de vida, uno siente, nosotros que trabajamos en el departamento de historia, con unas ganas enormes de poder enriquecer mejor las experiencias históricas. De repente sería muy lindo dialogar con esta, con estos relatos históricos que nos permiten recomprendernos, pues, reconocernos de otra manera. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ujú. Además hiciste referencias que para mí son muy entrañables. Citaste a Fidel Sepúlveda, que es un maestro para todos, para uno también, ¿no? Eh, gran, gran poeta y filósofo del mundo campesino, ¿no? Eh, eso me gustó. Y hasta me tocó una cuestión más personal, porque cuando de repente hablaste de las uvas del Itata, pucha, mi familia, por el lado materno, Campos, proviene de una familia de Portezuelo que dedicó toda su vida a trabajar en Viñateros, viñatero, pero a nivel pequeñito, doméstico, como no todo. una no una gran industria, ni mucho menos, sino que era, Es que la gracia que tiene el Valle Ilitata es que es pequeña agricultura, son pequeños ahí, propietarios. ahí está. Así que me resonó también a un gen más personal de todo esto. Muchas gracias, oye. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Quizás, Marcela, sería bueno que nos anotaras en el chat el link de Setsur para poder ver esos videos que tú dices y que también a lo mejor nos colaboran mucho en nuestras propias docencias, como nos comentabas, que nos pueden Marcela, colaborar. dis- ¿Mm? disculpa, lo que pasa es que algo pasó con el botón del chat que no está visible, pero de pronto lo puedes anotar en la misma slide que tienes puesta ahí en el PPT. Sly, me mataste, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Perdón, se me salió el profe de inglés. En la, la presentación de PPT que tienes ahí, en la diapositiva que está ahí, ahí mismo la puedes anotar abajito y así queda en el Perfecto, video también, porque si lo anotamos en el chat no queda en el video. perfecto, espérate. Déjame buscarla porque creo que es setsur.org. Déjame confirmarlo. Sí, www.setsur.org. Ahora voy a la presentación. Pero ahí está. Entonces lo pongo abajito de Rosita Antipán, dices tú. Eso, sí, eso mismo. Ya, creo Perfecto, que así es, ¿sí? Ya, súper. Perfecto. Ya, vale. bien. Muchas gracias, Marcela, entonces, por esta presentación, por esta interesante presentación, inaugurando nuestras sesiones de estas jornadas, muy cierto, por la vida siempre. eh, y también invitarlas para que nos conectemos en nuestras próximas sesiones, ¿m? En estos meses que van a estar cargados de memoria, cargados de recuerdo, y, y que este diálogo, esta conversación nos permite instalar el optimismo, ¿no?, de la vida. Así es que muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo, ¿m?, en la próxima sesión. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.